Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un mundo que es fascinante y a la vez súper opaco. La televisión argentina. Uf, y tanto. Porque es que detrás de cada programa que vemos hay como un juego de tronos en miniatura. Totalmente. Y nuestra munición para este análisis son unos extractos de una entrevista a Ángel de Brito, que para quien no lo conozca es uno de los periodistas de espectáculos más potentes de allí. Sí, nos ha dado un mapa, básicamente. Exacto, un mapa del tesoro de todas las tensiones actuales. Y la misión, es usar ese mapa para entender qué se cuece de verdad en esa maquinaria del entretenimiento. Y es que es una maquinaria donde casi nada es lo que parece, ¿verdad? Lo que vemos como un simple enfado en directo, un cotilleo sobre una pareja. O que alguien falta un día a su puesto. Eso es. Suele ser la punta del iceberg. Por debajo hay luchas de poder, negociaciones de contratos que son, a cara de perro, y sobre todo el peso de figuras que tienen la capacidad de vetar o de bendecir a sus compañeros. Pues a eso vamos, a intentar descifrar ese lenguaje oculto. Vamos a ello. Pues venga, la primera pieza que nos deja de Brito sobre la mesa es una bronca monumental, en directo, entre Marisa Laura y Hugo Lanto. Sí, lo vi. Aparentemente todo estalla por lo que él llama una pavada, una tontería, pero, y esto es lo que me llama la atención, de Brito casi al instante dice que la verdadera razón son internas anteriores. Claro, o sea que lo que vemos es el humo. Exacto, pero que el fuego lleva tiempo ardiendo. Has dado en el clavo, pero fíjate en la expresión que usa, porque es que es oro puro. Las llama puteadas de tránsito. Es una analogía brutal, sí. Piensa en una discusión de coche a coche en un atasco. Son gritos, son insultos, una intensidad que parece desmedida. Y 5 minutos después, cada uno sigue su camino y, en teoría, se ha olvidado. Esa es la teoría. Claro, pero una discusión de tráfico no la ven millones de personas, no. Ni genera titulares al día siguiente. Ahí es donde la analogía se queda un poco corta, ¿o no? ¿O es que precisamente esa es la clave? Esa, para mí, es la clave. Al usar esa expresión, De Brito está normalizando la confrontación. La convierte en parte del trabajo, casi. Exacto. En parte del paisaje laboral, algo tan inevitable como un atasco a las 5 de la tarde. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cuánto hay de arrebato genuino y cuánto de performance? Porque si todo el mundo asume que estas broncas son el pan de cada día, es muy fácil empezar a usarlas como una herramienta para generar contenido. ¡Ostras! Entonces lo que parece un arrebato en directo es en realidad una pieza más del guión, aunque sea un guión no escrito. Totalmente. Es como el wrestling, la lucha libre, que sabes que hay una coreografía detrás, pero los golpes y la tensión se sienten muy reales. Es una comparación perfecta. Hay una base de tensión real. Claro, problemas personales que vienen de atrás. Pero la explosión en público está, codificada. Forma parte del espectáculo. Es un mecanismo para que la audiencia no cambie de canal, desde luego. Es decir, a la gente, aquí dentro pasan cosas, esto está vivo. Y funciona. La gente al día siguiente no habla de la noticia que estaban comentando, habla de la pelea que han tenido. El medio se convierte en el mensaje. Y esa idea de no saber qué es real y qué no, me lleva de cabeza al siguiente punto de la entrevista, el misterio que rodea a Wanda Nara y al músico Elegante. Ah, el laberinto de Wanda. Es que aquí de Brito, que se supone que lo sabe todo, casi tira la toalla. Es increíble. Es que este caso es fascinante. De Brito nos da los hechos, se les ve juntos todo el tiempo, él la recoge de las grabaciones de MasterChef, parece su chofer personal. La conclusión lógica, y él mismo lo dice, es que están juntos, obvio. Claro. Pero justo después admite que la historia de Wanda es un laberinto y que su situación es oscilante. Y lo más increíble es cuando reconoce que no tiene un hilo directo con ella, que en el fondo sabe lo mismo que el público. Un tipo que vive de tener información privilegiada nos dice que está a ciegas. ¿Cómo puede ser? Porque Wanda Nara no está gestionando un romance, está gestionando un producto mediático. Y el ingrediente principal de ese producto es la ambigüedad. Vale. La clave está en la frase que usa de Brito. No lo blanquea, no lo hace oficial. Y aquí hay que entender cómo funciona nuestra cabeza. El cerebro humano odia los vacíos de información, le genera ansiedad la incertidumbre.
El famoso necesito saber qué pasa al final de la serie. Exacto. Es un sesgo cognitivo. Ante una historia incompleta, nuestro cerebro se pone a trabajar como un loco para rellenar los huecos, para crear teorías. Y Wanda les da los ingredientes para que cocinen. Justo, no les da una historia cerrada, les da los ingredientes para que miles de personas en sus casas, en las redes sociales, se pongan a cocinar sus propias versiones. Y eso es infinitamente más potente, más duradero, que un simple titular de «Estamos juntos». Vaya, es una estrategia brillante, la verdad. Si lo confirma, la noticia dura un día. Y se acabó. Si no lo hace, dura meses, porque alimenta la conversación constante. El misterio es más rentable que la certeza. Muchísimo más. Y que un experto como De Brito lo admita en público es la prueba definitiva de que la estrategia funciona a la perfección. Ella controla la narrativa no diciendo nada, obligando a todos a especular. Es una clase magistral de poder mediático. Entendido. La incertidumbre como herramienta. Y hablando de herramientas, pero esta vez de poder puro y duro, la fuente nos lleva al que para mí es el caso más potente de la entrevista. Sí, aquí ya la cosa se pone seria. Lo que está pasando con la tertuliana Nancy Pasos en el programa Georgina. Aquí ya no hablamos de gestionar percepciones, ¿eh? Hablamos de una negociación a cara de perro. El contexto es una guerra de audiencias los lunes que, según De Brito, el canal Telefe va a ganar. Pero la verdadera guerra no está fuera, está dentro. Cuéntanos los hechos, porque son muy claros. Nancy Pasos, una de las colaboradoras estrella, se va de vacaciones. Algo normal. Hasta ahí todo bien. Lo que no es normal es que, a su vuelta, todo el equipo firma la renovación de su contrato menos ella. La productora llama a todos menos a ella. La dejan en el limbo, su futuro en el aire. Totalmente. Y la razón, según nos cuenta la fuente, es muy específica. El problema no es con la presentadora titular, con Georgina Barbarosa, a la que dice que respeta. No, el conflicto es con el presentador sustituto, Robertito Funes Ugarte. La fuente no se anda con rodeos, ¿eh? Dice que Nancy lo odia. Así de claro. Y que no quiere tener a Robertito de conductor. Punto. Así de claro. Y aquí es donde una preferencia personal se convierte en un pulso con la cadena. De Brito, de hecho, la defiende. Dice que la entiende, que a veces te imponen compañeros y te tienes que aguantar. Pero que otras puedes elegir. Exacto. Y está claro que Nancy Pasos considera que está en posición de elegir. Y lo está. Y lo está por dos detalles que da la fuente que son la clave de bóveda de todo este asunto. Nos muestran el nivel de poder que maneja. A ver. El primero es que sus compañeros la apoyan. Se llaman a sí mismos el Club Nancy Pasos. O sea, no está sola. Pero el segundo detalle es el más demoledor. Que no negocia con la productora. Exacto. Ella negocia más arriba, directamente con el canal. Para que se entienda la magnitud de esto. La productora es la que hace el programa, la que contrata a los técnicos, guionistas, a casi todos los colaboradores. Pero a ella no. A ella no. A ella se la considera un activo tan valioso para el canal que negocian su contrato aparte, al más alto nivel. Es como si un futbolista estrella, no sé, en lugar de negociar con el director deportivo, se saltara a todo el mundo y negociara su contrato y sus condiciones directamente con el presidente del club. La analogía es perfecta. Y si a ese estatus le sumas que tienes el apoyo del vestuario, o sea, de tus compañeros que dicen, si ella no está, el ambiente no es el mismo, tu posición de fuerza es casi inexpugnable. Claro, ya no es una rabieta, es una demostración de poder. Desde luego, está diciendo, mi valor para este programa es este y estas son mis condiciones laborales. Y una de ellas es elegir con quién comparto mi espacio de trabajo. ¿Pero no hay un riesgo en esto? ¿Jugar tan fuerte? ¿No puede volverse en su contra? Quiero decir, ¿no puede llegar un punto en que el canal se canse de negociar así y decida que nadie es imprescindible? Claro que hay un riesgo, siempre lo hay. Es una partida de póker de alto voltaje. Ella está apostando a que su valor en términos de audiencia, de contenido y de cohesión del equipo es mayor que el problema que está generando. Es un órdago en toda regla. Totalmente. Si el canal considera que ceder a sus demandas es más rentable que buscarle una sustituta y arriesgarse a que el programa se resienta, ella ganará. Si piensan lo contrario, la partida la pierde. Pero, vamos, el hecho de que esta negociación esté ocurriendo a este nivel ya nos dice que su órdago no es un farol. Y nos deja claro que la jerarquía en un plato es mucho más compleja de lo que parece. No todos los asientos de la mesa valen lo mismo, desde luego. Para nada.
Y bueno, hablando de tensiones, de un conflicto abierto y negociado como el de Pazos, la fuente nos lleva a uno latente, que está a punto de explotar. Un conflicto que se cuece a fuego lento en el programa Ariel en su salsa. Sí, esto es casi un cebo que deja de Brito para la semana siguiente. Un continuará en toda regla. Sí, sí. Cuenta que habla con 2 de las colaboradoras, Mika Viciconte y Vicky Sipolitakis, y que ellas le dicen que todo es maravilloso, que está todo bien entre ellas. Ya, la versión oficial. Claro. Pero la cara de Brito, por lo que se deduce de la entrevista, es un poema. Y sus palabras lo confirman. Da a entender que ahí hay más tensión que en una película de Hitchcock. Y justo cuando piensas que el problema va a ser la clásica rivalidad entre las 2 colaboradoras, él da un giro y apunta a otro lado. Eso es lo más interesante. Sugiere que el problema real no es entre ellas, sino con Ariel, el presentador. Añade que la gente que se ha ido del programa no se fueron bien y que el ambiente general es raro. Y ahí se corta. Dejando caer que a Mika, la veterana, no le ha hecho ninguna gracia la llegada de Vicky. Lo que nos dibuja aquí es un escenario de paz armada. A diferencia del caso de Nancy Pazos, donde el conflicto es explícito y se está librando en los despachos, aquí es un malestar subterráneo. Un clima raro. Eso, que puede estallar en cualquier momento y por cualquier sitio. Se insinúa que el foco del problema podría no ser la nueva, sino el capitán del barco. Y al presentarlo como la guerra que se viene, De Brito no solo está informando, está también alimentando la maquinaria. Claro, está creando expectación. Exacto. Convierte el conflicto laboral en el próximo capítulo de la serie y se asegura de que la audiencia vuelva la semana que viene para ver si, finalmente, todo salta por los aires. Si unimos todas las piezas, el puzzle que nos queda es fascinante. La entrevista nos demuestra que lo que vemos en la tele es solo el escenario. La verdadera obra, con sus alianzas, traiciones y luchas de poder, ocurre entre bambalinas. Vaya si ocurre. No es gente que ficha a las 9 y se va a las 5. Desde luego que no. Estos ejemplos van mucho más allá del cotilleo. Son un caso de estudio sobre dinámicas laborales en una industria de altísima presión y con una exposición pública brutal. Totalmente. En este mundo, las personalidades no son empleados, son marcas. Y su poder se mide por su capacidad de influir en su entorno, desde el guión hasta la persona que se sienta a su lado. Cada contrato es una batalla que define su estatus en el ecosistema. Y todo esto me lleva a una última reflexión, una idea que me ha estado rondando mientras hablábamos. La fuente se centra mucho en el poder de decir, con esta persona no trabajo. Sí, el caso de Nancy Pazos es el ejemplo máximo. Es la expresión última del poder en un entorno que se supone colaborativo. Exacto. Y eso nos deja una pregunta en el aire. En una industria que, sobre el papel, se basa en la química y el trabajo en equipo para crear algo, ¿qué impacto real tiene el poder del veto? Buena pregunta. Cuando una sola persona puede rechazar a un compañero, ¿cómo moldea eso el producto que nos llega a casa? Y sobre todo, ¿es algo que a la larga enriquece el resultado porque se protege el buen ambiente o lo empobrece porque se eliminan puntos de vista discordantes y se fomenta la creación de clubes cerrados? Ahí lo dejo.